Qué bueno es ver esta mañana rostros de descanso. Le invito para que mire al que está a su lado y vea ese hermoso rostro del descanso de nuestra alma. Definitivamente cuando vivimos en el descanso del Señor se nos nota. Para quienes no estuvieron el domingo pasado, estuvimos reflexionando sobre una clásica afirmación de Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. Donde encontramos tres elementos esenciales en el texto: una invitación, vengan a mí; un destinatario, los cansados y agobiados; y una promesa, les daré descanso. Concluimos que Jesús es la única persona en que podemos encontrar descanso profundo para nuestra alma, y podemos obtener ese descanso si aceptamos su invitación: vengan a mí. Una invitación que hizo hace 2000 años, pero que también es vigente para nosotros hoy. Y en esta ocasión vamos a reflexionar en un texto muy similar al de hace 8 días. Tiene una estructura parecida: una invitación, un destinatario y una promesa, pero el énfasis es diferente. Así que leamos Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. Dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y el título de este mensaje es entonces: agua viva. Agua viva. Esta afirmación la hizo Jesús el día de la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las enramadas, o en el contexto judío el Sukkot. Una fiesta que desde hace años antes de Jesús hasta el día de hoy los judíos celebran. De hecho, este año se celebró la última semana del mes de septiembre. Y la intención de esta fiesta es rememorar el tiempo donde el pueblo de Israel vivió en el desierto, vivió en enramadas, en carpas. Realmente el sentido de la fiesta es mucho más profundo, pero podemos resumirlo de esta manera: recordar, rememorar el tiempo en el que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Y es por esa razón que en los tiempos de Jesús las personas en esta fiesta iban a Jerusalén y hacían enramadas alrededor del templo y por toda la ciudad. Finalmente dormían en ellas. Era como una especie de campamento, como unas carpas hechas de productos naturales, de ramas. El nombre real de estas viviendas es Sukkah. En el contexto judío se le conocen como Sukkah. Cada familia hacía una Sukkah y vivía en ella durante 7 días. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que también giraba alrededor del agua. Se alaba a Dios porque durante en el desierto no faltó el agua, y se encomienda bendición para el próximo año, pidiendo a Dios lluvias y abundante agua para las cosechas. Cada día el sacerdote hacía una procesión desde el templo hasta el estanque de Siloé, donde en una jarra de oro extraía agua del estanque y regresaba al templo para hacer una ceremonia simbólica de agradecimiento y alabanza a Dios por el agua. Que las lluvias anuales fueran suficientes es lo que pedía el pueblo de Dios en el Sukkot. Pedía el cumplimiento definitivo de las profecías, esas profecías que anunciaban el Mesías, un día en el que se creía que del templo fluirían ríos de agua viva y traerían bendición a toda la tierra. El octavo día de esta fiesta era el más especial, era el más solemne de todos los días. Era el cierre de la fiesta de los tabernáculos, y el sacerdote se dispone a hacer la procesión, la última procesión de la fiesta. Era un evento especial. Mucha gente estaba siguiendo la procesión en reverencia,
con mucha solemnidad. Entonces se dirigen al estanque de Siloé muchas personas alrededor de la procesión, y en silencio, mientras el pueblo estaba expectante del actuar del sacerdote con su jarra de oro extrayendo el agua del estanque de Siloé, en ese silencio, durante ese momento solemne, en el momento cúspide de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se pone en pie, llama la atención e interrumpe la fiesta, interrumpe la ceremonia y exclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de él brotarán ríos de agua viva. ¿Qué manera de interrumpir la fiesta de los tabernáculos? Y tener claro el contexto en el que Jesús hizo esta afirmación nos permite dilucidar la grandeza y la majestuosidad de estas palabras que hoy son comunes para nosotros. En una ceremonia alrededor del agua, Jesús dice: yo soy el agua viva, yo soy el agua que ustedes necesitan beber. No el agua de ese estanque, yo soy el agua que puede saciar completamente su sed. Y de esta manera, entonces estamos frente a la fiesta de los tabernáculos más importante de todos los tiempos. Nunca hubo un Sukkot tan trascendente como este. Un Sukkot donde el Mesías esperado aparece de manera inesperada y dice: yo soy el que ustedes están esperando. Yo soy el que necesitan. Yo soy la razón de esta fiesta. Yo soy la razón de esta ceremonia. El objetivo de la fiesta ahora se estaba cumpliendo en sus narices. He aquí quien tiene el poder de saciar el alma humana. He ahí el Mesías. Es la misma afirmación que Jesús, versículos antes, hizo a la mujer samaritana. Yo soy el agua de vida. El que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Y el agua en la Biblia tiene un papel protagónico. Encontramos 1500 versículos en el Antiguo Testamento que hacen referencia al agua. Agua al comienzo de la creación, agua en tiempos de Noé, agua al salir de Egipto, agua en el desierto, agua al entrar el pueblo de Dios en la tierra prometida, agua al comenzar Jesús la vida pública, agua al comenzar nuestra vida de cristianos, agua en el fin de los tiempos, agua en todas las historias de la salvación. Abundancia de agua en la creación, abundancia de agua al fin de los tiempos en la destrucción. Pero en medio de esas aguas de la historia encontramos el agua de vida eterna, quien dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entre el agua de la creación y el agua final de la destrucción aparece Jesús, la fuente de agua de vida, quien dice: si alguno tiene sed, que venga y beba. Y aquí, una vez más, nos encontramos con aquella invitación de Jesús: vengan a mí. La misma invitación que nos hacía hace 8 días, pero esta vez agrega algo: vengan a mí y beba. Lo cual es un venga a mí y sáciense, refrésquense, hidrátense, revitalícense, purifíquense, llénense de vida. Esta invitación de Jesús es una vez más
atrevidamente generosa. La gente se preguntó inmediatamente: ¿este entonces es el Mesías? ¿Cómo puede un hombre prometernos tanto? ¿Cómo puede un hombre atreverse a prometernos tanto? ¿Será este el Mesías? Pero Jesús establece una condición antes de hacer la invitación: si alguno tiene sed. Y me encanta el sarcasmo de Jesús, que en medio de una fiesta donde hay personas celebrando a través de actos simbólicos, donde proclamaban delante de Dios su sed y proclamaban que necesitaban agua para el año que venía, en medio de ese contexto donde todos proclaman su sed, Jesús dice: si alguno tiene sed. Y claramente no se estaba refiriendo a una sed física, sino a esas ansias interiores de ser saciados por Dios en todas las áreas de su vida. Uno podría afirmar: pues en ese auditorio todos tenían sed, pues estaban celebrando el Sukkot, estaban haciendo actos simbólicos alrededor del agua, todos estaban proclamando su necesidad y su dependencia del agua de Dios. Pero había personas que miserablemente se consideraban plenas. Había personas en ese auditorio que no tenían sed. Por lo tanto, no experimentaban esas ansias profundas de ser saciados por Dios. Maestros de la ley que no tenían sed. Fariseos que no tenían sed. Aún personas comunes y corrientes del pueblo que se sentían plenas. Quienes no recibieron estas palabras con esperanza, sino que se sintieron ofendidos con esta invitación. Personas tan llenas que se atrevieron a rechazar al Mesías, a rechazar el agua de vida eterna. Y eso me hace acordar de alguna vez que yo estaba jugando fútbol con unos amigos. Estábamos en un partido, el partido estaba muy duro, era un partido muy exigente, nos estaban pasando por encima y yo ya estaba desgastado, yo ya estaba que no daba más, estaba empapado de sudor, mi boca estaba reseca, yo no podía más. Pero de repente miré al lado mi compañero que estaba jugando al lado mío y estaba enterito, estaba en perfectas condiciones, ni una gota de sudor había derramado. Y yo pensaba dentro de mí: tiene un excelente estado físico, porque yo estoy desahuciado. En un pequeño break que tuvo el partido, fui desesperado a buscar una botella de agua. Y era mi sed tal que desesperadamente me tomaba esa agua y se me regaba el agua por todos lados. Se me ocurrió a mí ofrecerle agua a mi amigo. Y le dije: ¿va a tomar? Recuerdo su cara. Me sentí más mal. Dije: estoy muy mal. 10 minutos después, mi amigo se desmayó durante el partido. Diagnóstico médico: deshidratado. Deshidratado. Y a veces nos pasa a nosotros. Miserablemente nos sentimos plenos y consideramos que no necesitamos el agua de vida. Considerarnos plenos en nuestras propias fuerzas es una condición miserable. Yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, yo no necesito de la iglesia. Vine hoy porque ¿quién se aguanta a mi esposa? Vine hoy porque para darle contentillo a mi mamá. Yo no necesito ningún retiro de sanidad. ¿Eso para qué? No, yo estoy bien. ¿Discipulado? No.
yo tengo mucha trayectoria. Que me inscriban en la escuela de formación, ¿qué tal? Que se inscriban ellos. A ellos que les falta, yo no. Personas que creen que tienen mejor doctrina que el mismísimo Jesús. Personas que se congregan y escuchan las predicaciones no con la expectativa de que Dios les hable, sino para identificar los errores del predicador. ¿Cómo ha mejorado? Cometió nomás 3 errores. Quienes vienen y hacen acto de presencia y siguen viviendo como se les antoja. Eso que dicen allá de la Biblia, eso es manipulado. Yo tengo una mejor manera de vivir. Esos que nada les sorprende porque se las saben todas. Incluso aquellos a quienes el lunes se les pregunta: ¿y de qué predicaron ayer? ¿De qué predicaron ayer? Eso estuvo muy bonito. Pero sí, pero ¿de qué predicaron? No, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Todos estos casos ilustran una condición miserable de alguien que está en proceso de deshidratación. Pero lo peor es que creen que están bien. Esos son los que no tienen sed. Yo sí tengo sed. Entre más trayectoria en la iglesia, más propensos a la miseria, a la miserable condición de creernos producto terminado. Entre más trayectoria en la iglesia, más propensos somos a la miserable condición de creernos producto terminado. Y si somos servidores, más propensos aún. Y si somos líderes, aún más propensos. Y aquí me incluyo yo, porque al ser predicador, muchísimo más propenso a creerme producto terminado. Por eso debemos cuidar de sostenernos en una apariencia de plenitud, cuando realmente por dentro estamos vacíos. Sabemos que adentro las cosas no funcionan bien, pero preferimos aparentar y ocultar nuestra sed. De seguir todas esas rutas que acabamos de mencionar, terminaremos desmayados y deshidratados, como aquel amigo en aquel partido que parecía estar tan bien y de manera sorprendente se desmayó. Por eso Jesús dice: si alguno tiene sed, porque sabe perfectamente que hay quienes consideran que no tienen sed. Y ese es el evangelio. Si tiene sed, venga a mí y beba. Si no, tranquilo, siga su camino de falsa plenitud, donde terminará deshidratado. Quienes se creen producto terminado, terminan deshidratados. Y efectivamente, allá, cuando Jesús hizo esta gran invitación, hubo personas con sed que reconocieron a Jesús como Mesías, como Salvador, se acercaron a Él y bebieron, saciando entonces sus almas de la fuente de vida eterna. Pero también hubo quienes no tenían sed, le rechazaron, lo criticaron, incluso planearon arrestarlo para callar su voz. Y al siguiente año regresaron en el contexto del Sukkot a pedir por agua. Quien no tiene sed rechaza el agua de vida eterna. Quien no tiene sed rechazará el agua de vida eterna. Y el ser humano, en aspectos generales, tiene sed de 2 cosas: sed de encontrar propósito para su vida ahora, y sed de encontrar propósito para su vida después de la muerte. El ser humano está buscando desesperadamente norte aquí en la tierra, pero también un norte después de su muerte. Y a esos Jesús se refería cuando dijo: si alguno tiene sed. A esos que no han encontrado norte para su vida acá, a esos que no tienen claro el norte de sus vidas y que temen por lo que pasará después de la muerte,
A esos Jesús dijo: si alguno tiene sed. Esos que reconocen su vacío, quienes reconocen su vulnerabilidad, quienes son capaces de ver su debilidad, esos que reconocen que necesitan dirección para sus vidas, esos que reconocen que en su interior hay perversidad y maldad, esos que se sienten frágiles, esos que de repente sienten que sus vidas, en sus vidas, no tienen el sartén por el mango. Quienes han bebido de diferentes fuentes y concluyen: nada me puede saciar. Si alguno tiene sed. Se refería a aquellos que tienen sed del paraíso, a quienes la injusticia, la corrupción, la muerte, el dolor, la traición, el engaño, la mentira, la violencia, la indiferencia les han deshidratado. Aquellos que anhelan el paraíso perdido y no participan de todas estas cosas que deshidratan la humanidad. Esos que tienen sed de justicia y no aquellos que se mueven como pez en el agua en un sistema injusto y despiadado. Aquellos que prefieren aguantarse la sed en vez de beber esas aguas negras, amargas, que ofrece la sociedad consumista, hedonista, corrupta y perversa. A esos Jesús les pregunta: si alguno tiene sed, y le invita que venga a mí entonces y beba. Y viene entonces una promesa: el que venga a mí, el que beba, el que crea en mí, de él brotarán ríos de agua viva. Y esta es una promesa distinta a la que estudiamos hace 8 días. Les daré descanso. Pues la promesa de hace 8 días es una promesa literal: les daré descanso. Y ahí no hay que esforzarnos mucho para entender qué es lo que Jesús nos quiso decir. Pero esta promesa es metafórica: y brotarán de ustedes ríos de agua viva. Donde inmediatamente nos preguntamos: ¿qué habrá querido decir Jesús con la afirmación de usted brotarán ríos de agua viva? Pero es una pregunta que nos hacemos nosotros hoy, porque allá a ellos les quedó muy claro lo que Jesús había querido decir con esta afirmación. Les quedó tan claro que decían: eso que está prometiendo este hombre es increíble. ¿Será realmente este el Mesías? Les quedó tan claro que las personas se sintieron ofendidas, indignadas y se enfurecieron y dijeron: ¿cómo se le ocurre a este señor prometer semejante cosa? Personas que entendieron muy bien lo que Jesús estaba prometiendo al decir: brotarán de ustedes ríos de agua viva. Y ellos lo entendieron muy bien porque conocían el pasaje emblema de la Escritura donde Ezequiel tuvo una visión. Pasaje que de hecho se leía en la fiesta de los tabernáculos alrededor de la ceremonia del agua. Y quiero que leamos este pasaje para que logremos de igual manera comprender la magnitud de la promesa de Jesús: de ustedes brotarán ríos de agua viva. Ezequiel 47, del 1 al 12, por cuestiones de tiempo, saltándonos algunos versículos. Dice así, escribe Ezequiel: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo y vi que las aguas fluían al lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado.
Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Cada vez que un judío escucha agua de vida, agua viva, inmediatamente tiene que remontarse a esta lectura. Por eso ellos entendieron lo que Jesús quería decir: y de ustedes brotarán ríos de agua viva. De hecho, con base en esta visión profética de Ezequiel, es que se hacía la ceremonia del agua a la espera del cumplimiento de esa promesa, donde desde el templo fluiría agua que traería vida en abundancia. Y a través de Jesús se estaba cumpliendo en sus narices la profecía que todos ellos estaban esperando. Por esta razón, ellos entendían muy bien el significado de aquella expresión de Jesús: brotarán ríos de agua viva, porque era justamente lo que han estado esperando por décadas. Jesús estaba diciendo: yo soy la fuente de la que brotarán ríos de agua viva. Vengan, beban. Y finalmente, de ustedes brotarán esos ríos. Sin embargo, la promesa aquí es un poco más controversial, pues no solamente está diciendo: yo soy la fuente de agua viva, sino que agrega: todo aquel que venga a mí, beba y crea en mí, de él también brotarán ríos de agua viva. Y esta es la promesa, que si usted y yo creemos, vamos a él y bebemos, de nosotros brotarán ríos de agua viva. Claramente no por nuestros méritos, sino por el poder del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Jesús se está refiriendo a los incalculables efectos del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Es decir, que la promesa de Jesús es que desde su Espíritu que habita en cada uno de nosotros fluirán ríos de agua viva. Y siguiendo el lenguaje metafórico del texto, quiere decir que brotarán ríos que inundarán nuestro alrededor, dará vida a los árboles, que las aguas que emanan del Espíritu en nosotros harán dulce las aguas saladas y traerán vida a las aguas estancadas, que todo aquel que sea tocado por esas aguas vivirá. Aguas donde hay abundancia, peces en abundancia, aguas que permiten el crecimiento de toda clase de árboles frutales, donde las hojas no se marchitan y siempre tendrán frutos. Esto es lo que está prometiendo Jesús a quienes crean. Vayan a Él y beban. En este momento surge una pregunta: si esta es la promesa de Jesús, ¿qué es lo que brota de mí? Honestamente, en este momento, pregúntese allí en su interior, a solas: ¿de mí brotan ríos de agua viva? Lo que acabamos de leer en Ezequiel, ¿eso es lo que brota de mí? Usted podrá preguntarse: ¿de mí brota algo?
O simplemente usted dice: de mí no brota nada. Pregúntese: ¿de mí brotan aguas muertas? ¿Aguas negras? ¿De mí brotan aguas putrefactas? ¿Qué es lo que brota de usted? ¿Qué es lo que brota de usted? Porque Jesús dijo que si usted cree, va a Él y bebe, de usted deberían brotar ríos de agua viva. La pregunta es: ¿se está cumpliendo esta promesa en mi vida? ¿De verdad en mí están brotando ríos de agua viva? Jesús dijo que a través del Espíritu Santo que está en nosotros brotaría amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que todo esto brotaría no como gotas, como río de nosotros. Que esos ríos impactarían con vida en abundancia hacia sus alrededores. Que mis familiares serían inundados del río de vida. Que mi trabajo sería impactado por sus aguas. Que en el lugar donde vivo me conocerán por ser fuente de agua. Que mi ciudad será inundada por esas aguas que traerían vida, que transformarían las aguas negras y saladas. Jesús está hablando de una llenura del Espíritu Santo que impacta de manera evidente nuestro alrededor. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y somos llamados a emanar agua viva. Somos llamados a emanar agua viva. La pregunta es: si de cada persona del encuentro, que alrededor somos 500, si de cada uno de nosotros fluyen ríos de agua viva, ¿no inundaríamos esta ciudad con la vida del Espíritu? Y si nos unimos a los miles de cristianos de Armenia, donde cada uno de nosotros brotan ríos de agua viva, ¿no haríamos que esta agua transforme las aguas saladas, negras y muertas de esta ciudad en aguas de vida y de esperanza? Permitamos entonces que desde el Espíritu Santo que habita en nosotros broten ríos de agua viva. Escuchaban estos días a alguien que mientras hacía la fila en su entidad médica para realizar un trámite, se encontró con varias personas que estaban sufriendo la tiranía de la EPS, donde les estaban negando los derechos. Entonces, esa persona, sin ser abogado, pero conociendo un poco del tema, emprendió una ruta legal para defender a aquellos desahuciados, aquellos que estaban siendo agobiados por la EPS, y así garantizar sus derechos sin cobrar un peso. Eso es permitir que broten ríos de agua viva. Conocí el caso de una mujer cristiana que se dedica a acompañar de noche a pacientes solitarios que están hospitalizados. Eso es brotar agua de vida. Y vi en estos días un video en Facebook, que seguramente usted también lo vio, donde dos hombres se acercaron a un prostíbulo, pagaron por los servicios de dos prostitutas y en vez de denigrarlas al tener sexo con ellas, les predicaron el evangelio. Les compartieron un mensaje de dignidad, un mensaje de amor. Y es quebrantador como una de esas mujeres llora y se quebranta al decir que hace mucho tiempo no era producto, no era víctima o efecto de un amor genuino. Eso es permitir que broten ríos de agua viva. Que a usted en la empresa lo identifiquen como fuente de vida y que se acerquen a usted a pedirle consejo y oración, porque saben que de usted brota vida. Pero no le estoy diciendo que salga y mire a quién puede ayudar. La invitación del texto es que crea en Cristo, que vaya hacia Él, que beba de su agua, y de manera natural nuestras vidas a través del Espíritu brotarán ríos de agua viva. Es decir, que de usted brotará bendición aún sin proponérselo, que a usted le brotarán actos de amor sin ni siquiera pensarlos,
que usted sin darse cuenta será de bendición para muchas personas. Y Jesús saciará la sed de muchos a través del Espíritu Santo que está en usted. Brotarán ríos de agua viva de mí si me acerco a beber de la fuente de vida que es Cristo Jesús. Lo que Jesús está diciendo es, no es desde el templo, no es desde los líderes, no es desde esta tarima que brotarán ríos de agua viva, es desde cada uno de ustedes donde vendrá esperanza y vida para esta ciudad. Tal vez usted, después de hacer esta autoevaluación honesta, concluye: de mí no fluyen ríos de agua viva. De mí tal vez fluyen algunos chorritos, de vez en cuando, algunos chorritos de vida que bendicen a quienes están a mi alrededor. De mí tal vez fluyen algunas goticas de vida, pero ríos, no. Alguien podrá decir: de mí no fluye nada. Creo que no le hago mal a nadie, pero tampoco le sirvo de algo a los que me rodean. O incluso alguien podrá decir: de mí sí fluye agua, pero es un agua amarga, es un agua negra, es un agua salada, es un agua contaminada. De mí brotan lanzas, críticas, quejas, resentimiento. De mí brota desespero, de mí brota la ira, pero de mí no brota nada que bendiga a alguien. Más bien lo que brota de mí es un agua que hace daño. ¿Por qué de mí no fluyen ríos de agua viva?, se preguntará alguien. ¿Por qué no se cumple esta promesa en mí si soy cristiano desde hace rato? Y encontramos, según estas sencillas palabras de Jesús, que tal vez usted no ha reconocido su sed. Porque posiblemente usted es como aquel amigo mío que se está deshidratando sin darse cuenta. O posiblemente usted ya se cree un producto terminado. Un producto terminado que no bendice a nadie. Y no reconocer mi fragilidad impide que de mí broten ríos de agua viva. Incluso usted posiblemente hoy no crea en Jesús como su Mesías, como su Rey. Suguel Michelén en alguna ocasión dijo: no tenemos que creer en Cristo, tenemos que permanecer creyendo en Él. Y tal vez en algún momento de su vida usted creyó, pero lo que hoy lo sostiene en la iglesia no es su convicción por Cristo. Tal vez lo sostiene una tradición familiar. Tal vez lo que hoy lo sostiene en la iglesia es el hábito de congregarse los domingos. Posiblemente lo sostiene en la iglesia el miedo de que si se aleja sus hijos tomarán un camino de oscuridad. O posiblemente lo sostiene en la iglesia unos buenos amigos. Pero su convicción en Cristo se ha debilitado. De convicciones débiles no brotarán ríos de agua viva. De convicciones débiles no brotarán ríos de agua viva. O tal vez usted no está bebiendo de Cristo. Viene a la iglesia, disfruta, cumple la tradición dominical, pero no está bebiendo del agua de vida. Está bebiendo de otras fuentes para saciar su sed. Como lo veíamos hace 8 días, sacia su sed en el trabajo, en su salario, en su pensión, en su matrimonio, pero no es en Cristo. Posiblemente usted venga a la iglesia y no venga a Cristo. Y si aún no se le ha revelado la diferencia de venir a la iglesia y venir a Cristo, entonces de usted no brotarán ríos de agua viva. Porque si no bebemos de Cristo, no brotarán ríos de agua viva. Jesús es el agua viva que sacia mi sed, y es el agua viva que esta ciudad necesita beber. Cristo nos da descanso,
nos da de beber y hace que de nosotros broten ríos de agua viva. ¿Hay alguien en esta mañana que tenga sed? ¿Hay alguien que responda a esta invitación de Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.